Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero, pero él me empujó a hacerlo sin siquiera darse cuenta. Y lo peor es que cuando ocurrió, ni siquiera sentí miedo, sentí alivio. No sé si eso me convierte en una mala persona o simplemente en alguien que por fin se cansó de ser invisible. Me llamo Lucía, tengo 34 años, y durante casi una década creí que mi matrimonio era estable, normal, como esos muebles robustos que nunca revisas porque siempre han estado ahí. Mi marido, Andrés, era correcto, atento a su manera, metódico en todo lo que hacía. Pero conmigo se volvió cada vez más distante. Una rutina fría, seca, sin piel, sin preguntas, sin mirada. Yo hablaba y él contestaba con monosílabos. Yo intentaba acercarme y él decía luego. Siempre luego. Y ese luego terminó oxidándose en el aire. Todo empezó una tarde tonta, en el supermercado, cuando me llegó un mensaje por error. Un audio. Una voz masculina cálida, profunda, casi ronca. «Estoy en la puerta, ¿bajas?» Yo no conocía ese número. Respondí por instinto, «Creo que te equivocaste». Él contestó de inmediato, «Vaya, pues qué suerte la mía, porque no suelo equivocarme y menos con voces tan bonitas». Pensé que era un coqueto más, de esos que van lanzando anzuelos, pero había algo en su tono, algo suave, que me hizo sonreír después de semanas sin hacerlo. Me dijo que su nombre era Iker. Me pidió perdón por la confusión, pero la conversación no terminó ahí. Al contrario, empezó ahí. Durante varios días intercambiamos mensajes cortos. No era flirt directo, era una especie de refugio. Me preguntaba cómo estaba, pero no esas preguntas automáticas, sino de verdad. Me escuchaba. Y yo, que llevaba meses sin que alguien notara mi silencio, caí en esa atención como quien mete las manos en agua caliente después de estar congelado. Un día me confesó que él también había recibido un mensaje erróneo que le cambió la vida y que desde entonces siempre presta atención a las casualidades. «Tal vez tú seas una», dijo. Y yo sentí un escalofrío que no pude esconder. La primera vez que lo vi fue accidental. Yo salía del trabajo, cargada de carpetas, café frío y una tristeza que ya era parte de mi uniforme, cuando alguien me dijo, «Lucía». Giré. Y ahí estaba él, alto, moreno, barba de 2 días, ojos que parecían mirarte sin prisa. Me quedé muda. Él sonrió con un gesto tranquilo, como si ya hubiera vivido ese momento en su cabeza. «Tenías que ser así», murmuró. Tomamos un café. Después otro. Y en menos de 2 semanas ya conocía mis miedos mejor que mi propio marido. No sé cómo explicarlo, no era solo atracción. Era esa sensación de que alguien te descifra sin que tengas que hablar. Cuando me miraba, sentía que veía todos mis huecos, mis grietas, mis ganas de huir y también mis ganas de quedarme. Me decía frases tan simples, tan cargadas de intención, «Respira, no te mereces estar ahogándote en tu propia casa». Y yo, que llevaba años conteniendo la respiración, empezaba a respirar con él. La noche en que ocurrió no fue planeada. Yo había discutido con Andrés por algo pequeño, estúpido. Una cena, un olvido, una excusa más. Mientras él se encerraba en su oficina, yo salí de casa casi sin saber a dónde iba. Terminé frente al edificio de Iker. Él bajó sin preguntar nada, como si ya supiera que yo estaba rota. Subimos. Y cuando me abrazó, no fue un abrazo de deseo, fue un abrazo de descanso. Después de eso, los límites se borraron solos. No escuché mi culpa hasta horas más tarde, cuando volví a casa y encontré a mi marido dormido en el sofá, con la televisión encendida, como si nada en la vida pudiera alterarlo. Los días siguientes fueron un torbellino. Yo intentaba actuar normal, pero ya no era la misma. Iker tampoco era un simple escape. Me hablaba del futuro, de lo que yo soñaba antes de convertirme en una versión pequeña de mí misma. Me decía que merecía ser elegida, no tolerada. Y yo empecé a creerle. Aunque cada vez que lo veía, mi estómago se partía entre la culpa y la necesidad. Andrés seguía igual, distante, frío, ausente. Yo me decía que eso era justificación suficiente, pero no lo era. Y lo sabía. El clímax llegó un martes por la noche.
Andrés me llamó al teléfono mientras yo estaba en casa de Iker. No respondí. Cuando salí, tenía 3 mensajes suyos: ¿dónde estás? ¿Puedes contestar? Lucía, habla conmigo. Ese tono no era normal en él. Cuando llegué a casa, lo encontré sentado en la mesa, con mi tablet frente a él. Había visto mis mensajes. No todos, solo algunos. Pero suficientes para entender que alguien más estaba entrando donde él no lo había hecho en meses. No gritó. No preguntó por qué. Solo dijo: así que alguien más te escucha. Y esa frase me rompió más que cualquier reproche. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino 2 días después, cuando decidí enfrentar todo y decirle a Iker que necesitaba tiempo, que todo se estaba volviendo demasiado grande. Él escuchó en silencio y asintió. Luego, con una calma que me heló la sangre, dijo: pensaba que ya lo sabías. Yo fruncí el ceño. ¿Saber qué? Él respiró hondo. Tu marido ya me conocía. Desde antes de que tú y yo habláramos. Él fue quien mandó el primer mensaje. Fue él quien marcó mi número por error, o eso pensaba yo. Pero no fue un error, ¿verdad? Él sabía quién soy. Sentí un golpe seco en el pecho. Mi mente se desarmó. ¿Qué estás diciendo? Iker me miró como si estuviera confesando un crimen sin querer cometerlo. Andrés y yo trabajamos juntos hace años. No nos llevábamos bien. Pensé que me había bloqueado de su vida. Pero ese mensaje, ese primer mensaje que recibí, no era de un número desconocido. Era del suyo. Él lo borró después, pero yo lo vi. Yo también me engañé creyendo en la casualidad. Mi mundo se partió en 2. ¿Mi marido? ¿Él había iniciado todo? ¿Por qué? ¿Para ponerme a prueba? ¿Para dejar que me hundiera sola? ¿Para ver si alguien más me recogía donde él ya no quería estar? Salí de casa de Iker mareada, incapaz de comprender nada. Andrés, cuando volví, solo me dijo: así al menos supe la verdad. No explicó más. Como siempre. Y ahora estoy aquí, hablándole a un micrófono, sin saber si fui víctima, culpable, o ambas cosas al mismo tiempo. No sé si Iker fue casualidad o parte de un plan retorcido. No sé si Andrés quería atraparme, salvarme o simplemente confirmar lo que él mismo provocó. Solo sé que lo que pensé que era amor verdadero quizá nunca lo fue, o quizá lo fue demasiado tarde. Nunca imaginé que después de todo eso todavía habría un después, pero aquí estoy, dejando que las palabras se escurran de mí como si fueran la única forma de no volverme loca. Porque lo que pasó después del "¿qué habrías hecho tú?" no fue un cierre, fue una grieta que siguió abriéndose, tragando todo lo que yo creía seguro. Los días que siguieron fueron silenciosos. Pero no ese silencio ligero, cotidiano, no. Era un silencio espeso, casi físico, que se metía en los huecos de la casa hasta deformarla. Andrés no me gritó, no me hizo escenas. Apenas hablaba. Y eso era peor. Había algo inquietante en esa calma, un hombre que sabe más de lo que dice, que espera algo, que observa como si yo fuera un experimento que él mismo había iniciado. Dormíamos en la misma cama, pero cada uno en un extremo, como 2 personas que se acaban de conocer en un tren nocturno. Yo no podía tocarlo, no podía mirarlo demasiado tiempo porque cada vez que lo hacía sentía que él sabía algo más, algo que yo aún no había descubierto. Me despertaba sobresaltada a las 3, a las 4, a las 5. A veces encontraba a Andrés despierto, sentado al borde de la cama, sin mover un músculo, mirando al suelo. No puedo dormir, decía sin mirarme. Tú sí. Pero eso era mentira. Ni uno de los dos dormía. Mientras tanto, Iker. Iker se volvió una sombra en mi teléfono. No me enviaba mensajes largos, solo pequeños destellos: ¿estás bien? Dime algo. No quiero que estés sola con él así. Yo los veía, los leía, pero no respondía. Tenía miedo. Miedo de empeorar algo que ya estaba deshecho. Miedo de que Andrés revisara, de que explotara, de que yo perdiera hasta lo poco que quedaba en pie. Y, al mismo tiempo, miedo de perder a Iker, de dejarlo ir sin entender qué significó realmente todo aquello,
Si algo de lo que vivimos fue de verdad, o si él también fue, sin saberlo, parte del juego de mi marido. El día en que todo volvió a torcerse empezó de la manera más absurda, un domingo tranquilo. Sin discusiones, sin preguntas. Andrés estaba preparando café, yo estaba en la mesa revisando facturas con la mirada perdida. Y entonces él dijo, como si comentara el clima, hablé con él. Sentí que se me paralizaba la sangre. No pregunté con quién porque lo sabía. No tendrías que haber hecho eso, susurré. Él dejó el café, se secó las manos con una toalla, se apoyó en el mostrador. Tampoco tendrías que haberlo visto a escondidas, respondió sin tono de reproche, solo constatando un hecho. Ese fue el momento en el que entendí que no iba a librarme fácil. Me contó que Iker y él habían trabajado juntos en un proyecto hace 7 años. Que no se soportaban. Que Andrés siempre creyó que Iker era manipulador, demasiado seductor, demasiado seguro de sí mismo. Y ver que tú, justo tú, caías en eso, dijo, y por primera vez escuché algo parecido al dolor en su voz. Me tembló la mandíbula. Él siguió, quería saber si tú caerías por aburrimiento, o porque realmente buscabas algo que yo dejé de darte. No supe qué contestar. Porque ambas cosas eran ciertas. Porque ambas me dolían. Porque Andrés lo sabía. Pero ahí no terminaba. Porque Andrés sacó de un cajón un pequeño sobre blanco, doblado varias veces. Lo puso frente a mí. Yo lo miré sin abrirlo. Ese es el mensaje que él te iba a mandar antes de que tú le dijeras que necesitabas tiempo, murmuró. Me quedé helada. ¿Cómo lo tienes? Andrés se limpió las gafas, un gesto mecánico, casi frío. Porque no fue él quien te lo mandó. Fue él quien me lo mandó a mí. Sentí que el suelo se inclinaba. ¿Por qué te escribiría a ti? Y pregunté en un hilo de voz. Andrés me sostuvo la mirada durante un segundo que se sintió eterno. Porque me buscó antes de buscarte. Porque quería explicarlo todo antes de que tú lo dejaras. Porque según él, tú eras lo único real que había sentido en mucho tiempo. Mis dedos temblaban cuando abrí la carta. Reconocí la letra de Iker, grande, firme, casi bonita. Era un texto largo, escrito deprisa, con tachones, con frases repetidas. Hablaba de mí. De cómo me había visto por primera vez en aquella calle y había sentido, esto lo decía así, literal, que yo estaba a punto de rendirme a la vida. Que no planeó nada. Que el mensaje de Andrés lo tomó como una señal extraña. Que sí, que al principio hubo confusión, curiosidad. Pero que luego fui yo. Mis gestos. Mi voz. Mi tristeza. Mi forma de reír por costumbre, no por alegría. Mis silencios. Mis ganas de sentir. Nunca quise herirte, escribía, pero tampoco supe cómo ser tu refugio sin destruirte por dentro. Y ahora siento que te pierdo incluso antes de que lo nuestro pueda llamarse algo. Cerré la carta. Me ardían los ojos. Andrés me observaba con una mezcla rara de rabia y compasión. Rabia porque yo me fui de él. Compasión porque entendía que yo también me había perdido en medio de algo que ninguno controló del todo. No quiero que estés con él, dijo entonces. Pero tampoco sé si quiero que estés conmigo. No supe cómo respirar. No supe cómo parpadear. Era como si alguien me hubiera colocado en medio de un pasillo oscuro y me dijera, elige una puerta. ¿Cualquiera? Pero ninguna tiene luz. Ese día me fui de casa. No por él, no por Iker. Por mí. Necesitaba aire, espacio, silencio que no me asfixiara. Me mudé a un pequeño apartamento que tenía una amiga, un lugar temporal. El primer día lloré. El segundo también. El tercero, sonó el timbre. Era Iker. Lo miré a través de la mirilla, dudando si abrir. Pero lo conocía demasiado para engañarme, él no se iba a ir sin hablar. Abrí. Y él estaba ahí, con el mismo gesto de siempre, esos ojos que parecían saber más de lo que decían. No voy a entrar si no quieres, murmuró. Le dije que pasara. Había tanto que decir que ninguna palabra salía. Me miró como si quisiera abrazarme, pero no se atreviera.
No fue un juego para mí, dijo. Pero tampoco supe manejarlo. Yo respondí, tampoco yo. Nos sentamos. Él me contó su versión entera, como había visto el mensaje de Andrés y había asumido que era una confusión más del universo. Como había ocultado que conocía a mi marido porque pensó que eso complicaría todo demasiado pronto. Como, cuando empezó a sentir algo real por mí. Quiso contarlo, pero ya era tarde. No quise convertirme en tu salida secreta, susurró, quería ser tu elección. Esa frase me destrozó. Porque yo tampoco sabía si lo había elegido o si me había refugiado en él para no derrumbarme. Y mientras él hablaba, mientras yo intentaba juntar mis propios pedazos, una verdad me golpeó tan fuerte que tuve que agarrar el borde de la mesa. Yo no estaba lista para ninguno de los dos. Ni para volver a Andrés. Ni para confiar del todo en Iker. Ni para amar a alguien sin romper algo más en el proceso. Le dije la verdad. Con voz baja, rota, no puedo prometerte nada. No puedo darte nada ahora. Él cerró los ojos un instante. Asintió. Entonces solo déjame estar. Cerca, lejos, como tú quieras. Pero no me cierres la puerta para siempre. Y aquí viene lo que jamás pensé que confesaría. Porque cuando Iker se levantó para irse, cuando puso su mano en el pomo, sonó mi teléfono. Era Andrés. 3 palabras, necesito verte hoy. Sentí un escalofrío. Iker lo vio. Lo supo. Y aún así, solo dijo, haz lo que necesites. Y se fue. Y ahora estoy aquí, en este mismo sillón, horas después, con el teléfono al lado, sin saber si llamar a Andrés, si escribirle a Iker, o si simplemente apagarlo todo y desaparecer un rato del mundo. Porque estoy en el punto exacto donde todo podría recomponerse, o romperse para siempre, no dormí. No pude. Pasé toda la noche mirando el techo, con el teléfono en la mano, dándole vueltas al mensaje de Andrés y a la mirada de Iker antes de irse, esa mirada que decía si te quedas, me quedo, si te vas, me voy. Y yo ahí, sintiéndome como si mi vida fuera una cuerda tensada entre 2 manos que no sé si quieren sujetarme o soltarme. Al amanecer, el silencio del apartamento era tan grande que casi podía oír mi propio pulso. Me preparé un café que sabía a nada y me quedé mirando la taza como si en el fondo pudiera encontrar alguna respuesta. No había nada. Solo yo, mis dudas, y el recuerdo de 2 hombres a los que había amado de formas distintas. Porque sí, lo acepto, aunque duela, amé a ambos a mi manera. A Andrés con la costumbre, la historia, la promesa. A Iker con la piel, con la urgencia, con esa parte de mí que llevaba años pidiendo ser vista. Y al final, ninguna de las 2 me dio paz. A las 9, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Andrés, estaré en el parque donde íbamos los domingos. Ven si quieres hablar. No supe si era una petición o un ultimátum. Pero me vestí igual. Camiseta gris, vaqueros, el pelo recogido sin ganas. Caminé hasta el parque con la sensación de que cada paso me acercaba a un incendio. Él ya estaba ahí, sentado en nuestro banco de siempre, ese donde años atrás hablamos de tener hijos, de viajar, de crecer juntos. Ahora era solo un pedazo de madera donde se sentaban 2 desconocidos que se habían amado sin saber cuidarse. Cuando me vio, no sonrió. Solo hizo un gesto con la cabeza. Me senté. El aire entre nosotros estaba helado. Gracias por venir, dijo. No sabía si debía, respondí. Si no quisieras arreglar algo, no estarías aquí. Esa frase me atravesó. Porque yo no estaba segura de querer arreglar. Estaba ahí porque necesitaba entender. Andrés respiró hondo, como si le pesara cada palabra. Lucía, cuando te envié ese mensaje por error, no quería provocarte. No quería tenderte una trampa. Solo, no sé. Te veía apagada. Te veía irte de mí cada día. Sentía que si no pasaba algo, lo perderíamos todo. Y pasó. Y lo perdimos igual. Su voz tembló apenas, pero lo suficiente para que yo sintiera un puñetazo en el pecho. Andrés no era hombre de mostrar vulnerabilidad. Si lo hacía, era porque estaba roto de verdad. Lo sé, dije.
Pero también dejaste de buscarme mucho antes. Él bajó la cabeza. Porque tenía miedo. Porque cada vez que intentaba acercarme, tú estabas tan lejos, que pensé que ya no querías que lo hiciera. Nos quedamos en silencio. Y por un instante me vi a mí misma desde afuera, dos personas sentadas una al lado de la otra, intentando entender en qué momento dejaron de ser un equipo. ¿Todavía lo sientes por él?, preguntó Andrés de golpe. Mi corazón se detuvo. Él no decía su nombre, pero no hacía falta. No lo sé, respondí sin mentir. Siento cosas. Pero no sé si es amor o una versión de mí que necesitaba salir a respirar. Andrés cerró los ojos, como si esa frase fuera un golpe. No quiero perderte, murmuró. Pero tampoco puedo obligarte a quedarte. Y hay algo más que debo decirte. Mi estómago se contrajo. Cada vez que alguien dice hay algo más, lo que sigue nunca es bueno. ¿Qué cosa?, pregunté. Él tardó en responder. Miró hacia los árboles, hacia el suelo, hacia cualquier sitio menos mis ojos. Iker vino a verme otra vez. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. ¿Cuándo?, susurré. Ayer. Antes de que me escribieras. Me llevé una mano a la boca. Iker no me había dicho eso. ¿Qué quería? Hablar conmigo de ti. Decirme que iba a mantenerse al margen hasta que tú decidieras algo. Que no piensa presionarte. Pero... Andrés tragó saliva. Yo casi no podía respirar. También dijo que no piensa desaparecer. Que si tú lo llamas, aunque sea dentro de un año, él va a estar. Esa frase me enterró. Porque era exactamente lo que yo temía escuchar. Yo necesitaba aire, tiempo, un lugar donde no me pidieran elegir ya. Pero Iker, él sabía esperar. Y Andrés, él sabía retener. Lucía, mírame, dijo Andrés. Levanté la vista. Si decides volver conmigo, quiero hacerlo bien. Quiero intentarlo de verdad. No por costumbre. No por miedo. Pero solo si tú quieres. Yo temblaba. Literalmente. ¿Y si no vuelvo?, pregunté. Andrés respiró hondo y por primera vez lo vi sincero, vulnerable, humano. Si no vuelves, al menos quiero que seas feliz con quien elijas. Aunque no sea yo. Esas palabras me rompieron más que todas las discusiones de los últimos años. Porque por primera vez Andrés no estaba defendiéndose, ni hiriendo, ni culpándome. Estaba dejándome libre. Y entender que te dejan libre duele tanto como que te abandonen. Cuando me levanté para irme, él me tomó la mano. No fuerte, no con desesperación. Solo, con una nostalgia que me apretó la garganta. Solo prométeme que vas a elegir lo que te haga bien. No lo que te dé miedo perder. Asentí. No pude decir nada. Y me fui. Caminé sin rumbo durante horas. Cada recuerdo con Andrés pesaba. Cada instante con Iker quemaba. Y en medio, yo, una mujer que había amado y traicionado, que había sido amada y herida, que no sabía cómo reconstruirse sin romper a alguien más. Por la tarde, volví al apartamento. Y ahí estaba. Una nota bajo la puerta. La reconocí al instante. Era la letra de Iker. Si necesitas que desaparezca, lo haré. Si necesitas que espere, esperaré. Pero si necesitas que luche, solo dímelo. No quiero ser tu caos. Quiero ser tu verdad. Se me cayó la nota de las manos. Me senté en el suelo. Y lloré. No por ellos. Por mí. Porque por primera vez entendí que no era cuestión de elegir un hombre. Era cuestión de elegir quién era yo cuando estaba con ellos. Y ninguno de los dos sabía realmente quién era esa versión de mí que por fin estaba saliendo. Ni yo tampoco. Y ahora, estoy aquí. Entre dos puertas que siguen abiertas. Entre dos historias que podrían ser mi vida. Pero solo una de ellas será el final. Y todavía no sé cuál, respiré hondo antes de levantarme del suelo. Las lágrimas ya no me caían, pero seguían ahí, en la garganta, como una piedra que no sabía tragar ni escupir.
Caminé hasta la ventana. Afuera la ciudad seguía viva, indiferente, sin saber que para mí el mundo entero estaba detenido en un hilo. Un hilo que por fin tenía que soltar. Me miré en el reflejo del cristal. Vi mis ojeras, mi pelo desordenado, mis ojos hinchados. Pero también vi otra cosa, había una luz mínima, pequeñísima, pero real. Una chispa que hacía años que no veía en mí. Y entendí algo que me había negado a aceptar, no podía volver a ser la mujer que fui con Andrés, y tampoco podía ser la mujer que Iker imaginaba. Necesitaba encontrarme. Sin ser el proyecto de nadie. Sin ser la mitad de nadie. Sin deberle explicaciones a nadie excepto a mí misma. Fui a la mesa. Tomé la carta de Iker. La guardé en un cajón. Fui a la puerta. Tomé mis llaves. Y salí. No fui a casa de Andrés. No fui a buscar a Iker. Fui al único lugar donde nunca había ido sola, la playa a las afueras de la ciudad. Llegué cuando el sol empezaba a caer. Me senté en la arena fría. Cerré los ojos. Sentí el viento. Por primera vez en años, nadie me pedía nada. Nadie esperaba nada de mí. Era solo yo, entera. Y eso dolía, pero también liberaba. Después de un rato, saqué mi móvil. Tenía 2 mensajes nuevos. Uno de Andrés: si decides no volver, gracias por los años. ¿De verdad? Uno de Iker: no voy a presionar. Pero no te pierdas. Donde estés, quiero que estés bien. Leí ambos. Y por primera vez, no sentí que me desgarraran. Sentí paz. Una paz rara, imperfecta, pero mía. Escribí 2 respuestas. A Andrés: gracias por dejarme ir sin hacerme daño. Necesito empezar de cero. Cuídate. A Iker: no desaparezcas. No te prometo nada, pero tampoco cierro la puerta. Primero necesito encontrarme. Envié ambos mensajes. Apagué el teléfono. Lo enterré un poco en la arena, como si enterrara una etapa entera de mi vida. No una derrota, no un castigo. Una despedida. Miré el horizonte. Respiré. Por primera vez, no pensé en ellos. Pensé en mí. En lo que quería. En lo que merecía. En lo que había dejado de ser por intentar sostener 2 mundos que nunca fueron míos del todo. Cuando me levanté de la arena, supe que mi historia no terminaba con un hombre ni con 2. Terminaba conmigo. Con la mujer que traicionó, que amó, que lloró, que se confundió y que se perdió, pero que por fin decidió caminar sin depender de un abrazo, una promesa o un miedo. La noche cayó. Volví a casa. Y en el silencio, por primera vez, no me asusté. Porque entendí que a veces la elección más justa es elegirte a ti misma. Y ahora sí, de verdad te pregunto. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo mismo en mi lugar?